para que la pueda ser correcta y efectiva en todo proyecto. La evaluación de proyecto es una herramienta que informa y analiza la viabilidad de impacto y éxito. Sirve para determinar aquellos cumplimientos de metas que establecidas en un inicio que se estima alcanzar al finalizar el proyecto. Siguiente. Spoltel, como tal, nace como una iniciativa de la Escuela Superior Politécnica con el fin de brindar servicios de telecomunicaciones. Con el pasar del tiempo y debido a la necesidad de la sociedad, Spoltel le da un giro a su línea de negocio y se transforma en una empresa que brinda servicios de gestión de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional, en cualquier índole, cualquier categoría de proyectos. Spoltel hasta el momento ha tenido un reconocimiento en su participación de empresas en diversos programas, pero más allá de las exigencias y trámites que es presentar el poner en marcha un proyecto, Spoltel se ve la necesidad de conocer el impacto social y económico que genera cada proyecto que ellos implementan. La evaluación de impacto socioeconómica permite identificar y evaluar el potencial impacto en cada uno de los proyectos para conocer el alcance del mismo y evidenciar sus oportunidades y debilidades de proyectos futuros. Este proyecto surge de la necesidad que tiene esta empresa de adquirir una metodología para evaluar el impacto socioeconómico de sus proyectos, que han desarrollado con el propósito de identificar y conocer la efectividad del mismo, para así ver qué aportaciones a la sociedad tiene. Siguiente. Entre los objetivos de nuestro proyecto integrador tenemos que el objetivo general es diseñar un modelo de evaluación de impacto socioeconómico para medir los proyectos desarrollados por Spoltel. Como objetivo específico y el paso para poder llegar a nuestro objetivo general, tenemos la identificación de elementos necesarios para el diseño de modelo de evaluación para poder, en base al alcance de los proyectos de la empresa, determinar un esquema metodológico de evaluación de impacto socioeconómico que se adapte a las diferentes necesidades. Y por último, tenemos el validar o simular el modelo de evaluación socioeconómico presentado. Siguiente. Siguiente. Dale clic. En la metodología que hemos tenido en nuestro proyecto integrador, con la base de información presentada anteriormente, se ha establecido la importancia y la necesidad que tiene Spoltel para implementar un modelo de evaluación de impacto socioeconómico acorde a los proyectos que ha manejado hasta la actualidad. Contar con este modelo ayuda a Spoltel a tener una información sobre la mejor metodología de evaluación y a su vez los indicadores necesarios de acuerdo a los sectores que involucran los proyectos. Para el alcance de los objetivos antes propuestos, se realizó un enfoque cualitativo, permitiendo enfocar y comprender, profundizando los fenómenos y explorando las perspectivas de los participantes en un ambiente natural, es decir, los participantes del proyecto. Asimismo, se hizo un estudio de caso, ya que nos proporcionó la información vital y adecuada de las diferentes situaciones. Aparte del estudio de casos, se realizó el análisis de documentos y datos que nos permitió tener una recolección de información y la revisión de la misma para ofrecer los resultados lógicos que vamos a presentar. Siguiente. Ya. Entre las herramientas que se usó fue una búsqueda de información de las diferentes metodologías de evaluación de impacto que se encuentran en las diferentes bases informativas. La evaluación aleatoria es la asignación aleatoria que consiste en medir la diferencia que se dan entre los participantes, grupo de tratamiento y no tratamiento, que son es el grupo control, que son asignados al azar, después de la intervención de la política, programa o proyecto. La diferencia simple consiste en la obtención de datos de los resultados de los participantes del proyecto y no participantes luego de activar el proyecto para así medir las diferencias que se generan entre ambos datos colectados. La diferencia en diferencia, o como se llama, diff in diff, permite medir las diferencias de los resultados para los participantes del programa antes y después del proyecto en relación a los no participantes y comparar la tendencia entre ambos. Y las consistencias estadísticas, que se subdividen en dos: el emparejamiento exacto, que es el tipo de metodología que hace el grupo participante y no participante del proyecto, que son iguales con respecto a las variables de emparejamiento, las características claves que tienen ambos grupos.
Y el Propensity Score Matching, que es el uso de las variables de control para encontrar la probabilidad de que una persona participe en el proyecto y hacer el uso de la probabilidad como variable de coincidencia. Siguiente. En los indicadores, pudimos encontrar que para la medición de una evaluación de impacto, el indicador es clave. Se estableció que existen indicadores para la evaluación de impacto teniendo presente características como... Siguiente, por favor. Características como disponibilidad, adaptabilidad, precisión para llegar a los objetivos y fiabilidad. Dado el análisis de documentos y las revisiones literarias realizadas en el proyecto, pudimos ver que diferentes tipos de indicadores, como de resultados, de comportamiento, de desempeño, entre otros, viendo que estos indicadores se usan de acuerdo a cómo quieran dimensionarlo la empresa y en las diferentes áreas como social, económica, ambiental, entre otras. Siguiente. Para la búsqueda y poder encontrar la mejor metodología de impacto para la empresa, pudimos ver que Expoltel ha desarrollado proyectos pertenecientes a empresas públicas. Es por eso que sus contratos son de conocimiento público y las pudimos encontrar en páginas oficiales como la CECOP. Expoltel en los últimos años ha desarrollado diversos proyectos de distintas áreas, tanto como inversión pública, construcción, salud, crisis sanitaria y otros temas que puedan ser de interés social, como pobreza, vinculación con la sociedad y otros. Con la búsqueda de información de los proyectos se pudo identificar las metodologías de evaluación que se pueden utilizar y cómo son aplicadas de acuerdo al área de interés. Realizamos el análisis de cada uno de los proyectos para poder seleccionar aquellos que cumplan los requisitos de una evaluación de impacto. Además, se pudo observar que los proyectos que son ejecutados habitualmente son en el área de infraestructura y construcción, y el mercado con mayor participación que tiene Expoltel es en el área de educación. Siguiente. Como resultado, se le proporciona a Expoltel un manual a seguir de un correcto proceso de evaluación, utilizando metodologías de evaluación por microsimulaciones, además de una tabla de indicadores sugeridos para su correcto uso y medición en cada proyecto dado. Siguiente. Se realiza un diagrama de flujo, como lo observamos, que permite a la empresa visualizar de forma clara y concisa el proceso que debe seguir cada proyecto para poder realizar la evaluación de impacto socioeconómico. Es decir, siguiente. En primer lugar, tenemos que categorizar los proyectos entre ejecutados y no ejecutados. Como segundo, los proyectos que han sido ejecutados por Expoltel, se debe realizar la búsqueda de información previa al inicio del proyecto. Dentro de esa información se deben tener los diferentes indicadores que se necesitan medir, la población objetivo donde quieren implementar el proyecto y las características claves que se deben tener en el proyecto. Para los proyectos que serán en un futuro, como Expoltel tiene el objetivo, tendría la responsabilidad de realizar un levantamiento de información previa y es muy necesaria para así, con los indicadores clave, de acuerdo a las características del proyecto que se va a analizar, poder realizar la metodología que se le otorga en el proyecto. Ante la situación que no se pueda obtener la información necesaria de los proyectos para una correcta evaluación, lamentablemente no se podrá realizar una evaluación de impacto por falta de información. Y esto se da porque los resultados que podemos tener van a ser sesgados. Entonces no es factible realizar una evaluación donde el resultado no puede llegar a obtenerse de buena manera. Para los proyectos nuevos y los proyectos que actualmente han sido ejecutados y tienen la información necesaria, como una información antes del proyecto, Expoltel debe continuar con el uso de la metodología de evaluación de proyectos por microsimulaciones, teniendo en cuenta que todo el entorno del proyecto se debe incluir un análisis de cada variable que afecte a todos los participantes. Gracias. Como comentábamos, basándonos en la literatura y en la investigación que hemos hecho, consideramos que la metodología para evaluar los proyectos que Expoltel tiene actualmente, siempre y cuando cuente con información y los proyectos que vaya a desarrollar desde ahora en adelante, es la metodología de evaluación de impacto por microsimulaciones. Esta metodología
nos establece una pregunta clave, que es prácticamente lo que necesita conocer Spoltel. ¿Cuál es el efecto causal del programa en los participantes comparado con la no implementación del proyecto? Es decir, conocer que dada la ejecución de el proyecto que Spoltel maneje, qué beneficios genera en la sociedad y qué hubiese pasado si no. Para poder conocer este impacto, tenemos que seguir la metodología con una serie de pasos que a breves rasgos son tener una base de datos de participantes y no participantes que sea representativa y comparable. Como necesitamos hacer una comparación de los participantes que sí se benefician y los que no, tenemos que tener siempre en cuenta que estos participantes deben tener características similares para que no exista ninguna clase de sesgo. Estimar la probabilidad de participación. Al ser grupos casi iguales, se estima que las probabilidades no varían. Y usar los valores estimados para generar la probabilidad para ambos grupos. Después, hacemos un emparejamiento a los participantes y restringimos la muestra para no tener datos que sesguen nuestra medida. Y se procede a calcular el impacto con los promedios de los resultados en los participantes. Nosotros hicimos la ejecución de esta metodología en una simulación de un proyecto de call center, basándonos en el proyecto que maneja Spoltel del call center del IES. Ya que, como saben, no pudimos acceder a datos, tratamos de simularlos para corroborar que la metodología que les estamos sugiriendo funciona de una manera adecuada. Al querer evaluar este proyecto, nosotros tratamos de medir el impacto que tiene en la población la implementación del call center. Es decir, si las personas que tienen acceso a este call center en realidad agendan más citas que los que no tienen acceso. Para simular este proyecto, nosotros utilizamos 2 periodos de tiempo, antes y después de la implementación del proyecto. Es decir, conocer cómo es la situación sin que el proyecto se ejecute y conocer cómo es la situación una vez que el proyecto se ha ejecutado. Los grupos se escogen aleatoriamente para que no exista ninguna clase de sesgo ni autoselección. Y se utilizaron variables que calculamos en base de datos que están abiertos al público, como es la edad promedio por cantones, el nivel de ingreso y la distancia entre la capital y la provincia. Estas variables se escogieron para determinar cuál es su significancia dentro del modelo, para ver qué tanto afectan al impacto. Ya. Tuvimos periodos de pretratamiento y posttratamiento, como les mencionaba, antes de que existiera el call center y una vez que se tiene acceso a ese call center. Se puede tener más periodos, sobre todo es importante que cuando el proyecto se vaya implementando se determine que cada ciertos tiempos se desea evaluar para tener como una comparativa en el periodo de tiempo de cuánto va mejorando la situación. Y los grupos de control y tratamiento, que deben ser muy importantes que sean escogidos aleatoriamente. En las variables adicionales, como se mencionaba, tuvimos la edad de los cantones y el nivel de ingreso. Nosotros seleccionamos esta variable pensando que tendrían una gran significancia dentro del modelo, ya que si un cantón hay gente más joven, es probable que tengan menos agendamientos de citas porque se enferman menos. El nivel de ingresos también es importante porque si tienen un nivel de ingreso más alto, probablemente no quieran acceder a la seguridad pública, sino que quieran irse por un hospital o clínica privada. Y la distancia entre Cantón y la capital de la provincia es importante porque puede que al tener los centros médicos muy lejanos, prefieran no hacerse atender. El modelo como tal es una regresión en el que se incluyen todas estas variables. La variable de interés son las citas médicas por cada 10.000 habitantes. Y las variables dictónicas que toman el valor de 1 cuando el cantón es parte del grupo tratamiento y 0 cuando no lo es. DT toma el valor de 0 en el periodo de pretratamiento y 1 en el posttratamiento. El vector de las variables de las características independientes del tratamiento y el término de error. Con la simulación obtuvimos primero las pendientes desde distintos puntos, pero esto no es muy concluyente porque se puede determinar que es simplemente cuestión de suerte que el grupo tratamiento tenga más citas y el grupo control no. Entonces tenemos la simulación del caso, pero nos interesa saber cuando ambos parten desde el mismo punto de origen para ver la pendiente y ahí sí determinar realmente cuál es el efecto
por el tratamiento y no por otras variables que tal vez no podemos controlar. Así que tenemos las pendientes compartiendo el mismo origen, y aquí se puede evidenciar que sí hay un efecto cuando existe el call center. Es decir, el call center sí tiene un impacto real en la población si aumenta las citas médicas. Esto nos da un resultado de 90% de confianza, ya que en el 90% de las simulaciones se dio este resultado. Nosotros consideramos que Spoltel, al contar con este modelo que hemos desarrollado para poder medir el impacto socioeconómico de sus proyectos, va a poder ser una empresa más competitiva en la gestión de proyectos y mejorar sus servicios, ofreciendo esta confianza en sus clientes de que sus proyectos se desarrollan y tienen un impacto. Recomendamos que se debe realizar medición de datos antes de la puesta en marcha para poder realizar esta comparativa y que se pueda medir el impacto real, y también establecer una base definida de variables que se vayan a evaluar dependiendo de los tipos de proyectos, basándose también en los indicadores que les sugerimos, y definir los resultados del impacto en las condiciones para promover el compromiso de la empresa con los proyectos que maneja. Gracias. Ok, chicas. Muchas gracias. Bueno, ahí vi lo de las variables. A ver, si bien es cierto, en Spultel, claro, por problemas, por, por, por asuntos de privacidad, sobre todo nosotros manejamos toda la información del IES, por tanto nosotros por temas de privacidad no podemos compartir la información, y mucho menos si esta información es parte de una tesis que es pública. Sin embargo, nosotros sí quisiéramos que se nos explique, o sea, sí me gustaría trabajar incluso en la misma matriz que ustedes trabajaron, que nos indiquen para cuando nosotros ingresamos los modelos. No sé si Mariela tenga tema de, no sé si es, no necesariamente una materia integradora, pero sí de pronto una materia de proyectos, que a lo mejor como un proyecto que se pueda trabajar en clases, ¿verdad? Con un grupo de estudiantes así mismo de economía, para que ya podamos poner esas matrices con las variables y correr los microsimuladores para poder ya medir, como ustedes dicen, sí necesitamos medir el impacto real. Y no solamente de call center, o sea, nos gustaría también porque se puedan medir los otros proyectos. Entiendo que hasta aquí es el alcance de tus tesis y yo estoy bastante agradecida, pero sí me gustaría pues, que me dejen el documento digital, y también pues las matrices o los microsimuladores también se nos pueden enseñar a correr todos estos microsimuladores para nosotros irlos actualizando con la data que tengamos aquí en la empresa. Ya, déjame ahí comentarte. Con respecto ya a una evaluación en concreto, hoy sí se puede, digamos, hacer la conexión. Nosotros tenemos dentro del pensum, es la formulación y evaluación de proyectos sociales, que las chicas también ya, ellas ya cursaron. Digamos que la única particularidad es que nosotros tenemos el timing o la restricción del tiempo del periodo académico. Empezamos en mayo, terminamos en finales de agosto, y el segundo semestre iniciamos en octubre y terminamos a finales de enero. Si dentro de lo que está en esos timings se puede adaptar alguna, digamos, alguna simulación, alguna evaluación en concreto de ese proyecto, podemos hacer esas conexiones. Pero sí es importante de que tomemos en cuenta la restricción del tiempo, porque ahí ya es complicado. Una vez que los chicos terminan el semestre, ya se desconectan en ese sentido. Y ahí con respecto a la simulación, yo creo que una de las cosas que hay que considerar, no sé si retroceden la diapositiva donde enseñan el flujo, el tipo de proyectos y demás, la tablita donde presentan los proyectos, ¿no? Más atrás los tipos de proyectos. Considerando esta es la información actual, ¿no? Dependiendo el sector del proyecto o el cliente, es donde se tiene que empezar a ver cuál es el flujo de esta guía de evaluación, porque lo primero que se tiene que indicar es, bueno, qué indicadores, y de ahí correr a hacer una estructura de un modelo de simulaciones. Entonces, por ejemplo, lo del IES cae como sector del cliente o los usuarios, es el sector de la salud.
indiferentemente del tipo de proyecto, que es la tabla que está en la izquierda. Entonces, si siguen al flujo, quizás aquí las chicas se fueron un poco rápido. Tomando en cuenta el sector del proyecto, sí me gustaría que vuelvan a recapitular cuál sería el paso a paso para poder hacer esa medición. Y el último paso es el tema de la simulación, cómo construir un modelo y demás, para que lo vuelvan a recapitular de forma más pausada, porque justamente estas diapositivas se fueron de largo. Y aquí es donde tiene que quedar bien claro como que el paso a paso y dónde interviene la simulación. A ver, los proyectos de Escueltel deben tener claro de que su proyecto comience, ¿sí? Ya, al momento de realizar, ustedes deben ver que si está realizado, ejemplo, deben ver si que existe información antes de él. Ejemplo, los proyectos que se han realizado aquí en Escueltel tienen información base. Hey. Está muteada, por favor. Probablemente ahora, con ya este modelo, yo ya puedo anticipar la información que necesitamos y recabar esa información, incluso cuando se estemos haciendo el anteproyecto, ¿no? Estamos haciendo el anteproyecto y yo ya sé, de hecho tenemos toda la información del anteproyecto, incluso podríamos incluir las variables que después vayamos a necesitar para hacer la medición. Exacto, eso es importante porque desde ahora en adelante, Escueltel debe tener muy claro de que siempre van a coger información antes de, ya, si no lo han tenido, tienen que hacerlo para poder tener una buena evaluación de impacto. Claro, pero es que necesitamos saber, no sé si en su informe nos entregan qué variables tengo que conocer antes de, o sea, por ejemplo, si estamos en el sector, ahí ustedes tienen de salud, del sector de construcción, ok, si tu proyecto cae en el sector de construcción, estas son las variables. Si el proyecto es este de aquí, estas son las variables que tienes que considerar para yo poder recopilar esa información, porque si no, no sabría qué información recoger Claro, lo para que poder pasa es medir. que en el proyecto que nosotros, el Word, por decirlo así, todo, sí damos unos indicadores, los socioeconómicos, que son los más, los que más son categorizados dependiendo a toda la escuela, a toda Escueltel como tal. Porque cada indicador ya ahí depende de cada, o sea, puede existir que un indicador sean en dos proyectos diferentes, ya, pero ustedes las variables ya las dependen del indicador. Por eso es que ofrecemos, como en la anterior diapositiva, ofrecemos indicadores, ofrecemos el flujo pues, que se debe tener para la elaboración de impacto, entonces, y más la metodología que damos, que es la por microsimulaciones. Ya, entonces, si el proyecto es nuevo, ustedes deben, antes, como usted comenta, antes del anteproyecto debe existir una documentación necesaria, que es la que brindamos nosotros en nuestro proyecto de integrador, para así que puedan recolectar la información y de ahí poder tener la información toda clara y poder hacer la metodología por microsimulaciones, que es el grupo tratamiento y el grupo control, como lo explicó mi compañera. O sea, lo importante, la base aquí es poder tener la información. Que desde aquí en adelante se pueda marcar a poder tener que Escueltel realice siempre un levantamiento de información para ver cómo está el grupo, entrar a ustedes a trabajar. Entonces, para de ahí ya después poder simularlo y poder coger, claro que es bueno que la metodología sea implementada cuando sea el impacto que genera el proyecto como tal. Pero nosotros lo que damos son indicadores claves para que puedan ustedes desarrollar con esos indicadores los diferentes proyectos. Porque si nosotros les damos unos proyectos, unos indicadores que sirvan solo para, ejemplo, el sector de construcción y otro para el sector salud, y si ustedes en un futuro tienen una mejor gestión de la que ahora tienen y pueden llegar a otros sectores, no les va a servir la metodología, porque ustedes van a decir, no, es que en este sector no tenemos los indicadores. Por eso son indicadores claves que puedan hacer uso de diferentes sectores para que ahí puedan ejecutarlo.
Por ahí está, Claro. no sé si chicas pueden abrir el Word donde ustedes explican esta Sí, pantalla. para ver. ¿Y Eh, los microsimuladores cómo lo hicieron? ¿Lo corrieron en qué programa? ¿Con Excel o Crystal Ball? Dios mío, no se ve la cara aquí. ya están abriendo el documento. Ya, vayan a parte del proceso. En un Word, además, se anexa todo el apéndice de toda la información que